Programa Poblar es una iniciativa que ya llevamos varios años trabajando con distintos colegas de todo el país, de distintas disciplinas, y también del ámbito de la salud, del Ministerio de Salud de la Nación, que busca generar una muestra de referencia del genoma nacional, digamos. Busca conformar un biobanco que sea representativo de la diversidad genética y de los datos asociados que son de interés para la investigación biomédica. Es una facilidad, como decimos en la jerga científica, un recurso de datos masivos, que solamente pocos países desarrollados lo han encarado, y comienza a dar los primeros resultados en esos países años después de haberlo hecho, porque es, digamos, la línea de base fundamental que necesita la medicina del futuro, que es una medicina personalizada, es una medicina de precisión, es una medicina específica para el perfil genético y para algunos aspectos no genéticos, pero que tienen que ver con el estilo de vida, que tienen que ver con hábitos alimentarios y demás, que son específicos de cada una de las poblaciones y de cada una de las sociedades. Entonces es una iniciativa del Ministerio de Ciencia que busca conformar este biobanco, poniendo en red y articulando un montón de recursos. Y bueno, me toca ser por el momento el coordinador de esa movida. O sea, básicamente significa que no es lo mismo un argentino, un patagónico, que no sé, un canadiense o un japonés. Exactamente. Hablando ya en cuestiones concretas, hemos encontrado en investigaciones previas que tuvimos el gusto de participar en consorcios internacionales, diferencias en las frecuencias, por ejemplo, de algunas variantes de cáncer. El cáncer de mama es un caso paradigmático al respecto, donde el perfil genético del individuo, del paciente, importa a la hora de planificar la prevención de la enfermedad, la diagnosis, el tratamiento y eventualmente en el futuro, y ya hay varios ejemplos al respecto en las oficinas de patentes, el desarrollo de medicamentos de perfil específicos, exactamente, específicos. Por lo tanto, si uno piensa en el sector de la producción pública de medicamentos, esto es estratégico, es decir, no vamos a poder hacer medicamentos de precisión basados en la diversidad poblacional de nuestra gente si no comenzamos con este tipo de iniciativas y a compilar este tipo de datos. Bueno, ¿de qué manera se compilan estos datos? Bueno, estamos trabajando en distintos aspectos relacionados con esta iniciativa, que tiene que ver con el cierre, digamos, la confección de procedimientos operativos estándar, es decir, no son datos que se tomen así nomás, sino que se tiene que seguir un riguroso protocolo para que esos datos tengan calidad, con una lógica muy de producción industrial de la información. Estamos trabajando en el presupuestado de la toma de datos, estamos evaluando el estado de cada uno de los nodos de colecta, es decir, hay grupos de investigación distribuidos en todo el país que se van a encargar de la colecta, y hay que repasar qué necesitan, qué le falta, etc. En la parte de capacitación de recursos humanos, para que todos los implicados en la toma de datos estén haciendo lo mismo, los mismos protocolos, etc. En fin, hay muchísimo trabajo por hacer. Es una iniciativa que intentamos hace bastante tiempo impulsarla. Entre el 2015 y el 2019 fue imposible ser escuchados, y ahora que los ministerios están saliendo de la vorágine impuesta por la pandemia, y pensando un poco más en el mediano o largo plazo, el ministro Salvarezza, que siempre estuvo encima y traccionando esta iniciativa, lo va a anunciar el jueves que viene. En este tiempo de pandemia, digo, ¿qué importancia podría tener? Digo, hablando ¿no? ¿Qué importancia podría tener, es muy interesante. Genético, ¿no? Sí. de la población? Es muy interesante tu pregunta. En los países que lo tienen, por ejemplo el Reino Unido, lo han puesto a disposición de la pandemia. Es decir, fue un recurso más, así como en nuestro país se dio a conocer el ANLIS, que fue el primero en hacer los primeros diagnósticos de coronavirus, después el INVIR, tantas instituciones, la Fundación Leloir, es decir, la población conoció instituciones que tenía el sistema científico y el sistema de salud para combatir la pandemia. Los países que tienen este tipo de biobancos pusieron esas facilidades a disposición, y por ejemplo, la semana pasada, hace 4 o 5 días, salió publicado en Nature un primer relevamiento que informa al menos 13 variantes genéticas, 9 de ellas relacionadas con
la susceptibilidad al coronavirus, es decir, que tenerlas o no tenerlas aumenta o disminuye la probabilidad de tener coronavirus, y 4 de ellas relacionadas con la severidad de la infección, es decir, que están asociadas, estadísticamente asociadas al tipo de curso que tenés una vez que ya tenés la infección en marcha. Eso es muy importante porque son solo 13 de probablemente una red de genes y de efectos ambientales que no conocemos, pero que no hay manera de conocerlos si uno no tiene ese biobanco. Entonces, ¿qué hubiese pasado si hubiésemos tenido Poblar hace 1 año y medio? Bueno, probablemente hubiésemos encarado este relevamiento llamando por teléfono a gente que tuvo la enfermedad, a un grupo control que no la tuvo, y ofreciéndoles donar su muestra para llegar a este tipo de conclusiones en nuestra propia población. Cuando uno mira este artículo que menciono de Nature, está hecho sobre una muestra grande de alrededor de 40.000 personas que sufrieron coronavirus, y cuando uno mira la distribución de la muestra, está todo en el hemisferio norte. Está todo en el hemisferio norte, es decir, que queda flotando en el aire si esos 13 marcadores que han sido reportados hace pocos días están en nuestra población, en qué frecuencia están, si tienen el mismo efecto en nuestra población, o si hay nuevos, distintos, que no conocemos en nuestra población, que determinan la susceptibilidad a padecer coronavirus. ¿Cuál es la importancia de esto? Es que si uno tiene este conocimiento de base, puede dirigir estrategias, identificar nuevos grupos de riesgo, hacer refuerzos vacunatorios en grupos de riesgo que presenten estas variantes genéticas, etcétera, etcétera. Pero bueno, ese es el futuro, ¿no? Este tipo de biobancos, leía por ahí, no son muchos los países igual que lo tienen. El más desarrollado, sin duda alguna, es el del Reino Unido, que comenzó con la iniciativa allá por el 2005. En Latinoamérica no hay todavía iniciativas institucionales. Alguna universidad maneja una muestra interesante en Brasil. En realidad son 3 muestras que la concentran ahí en un par de universidades, pero no es del todo igual la iniciativa. Estados Unidos está invirtiendo muchos millones de dólares en iniciativas parecidas. En fin, lo ha lanzado Islandia, por ejemplo. No son muchos los países, y son solo países desarrollados los que están avanzando seriamente con esto, por lo que nos pone muy, muy orgullosos. Argentina tiene las capacidades, acá es muy importante el recurso humano, que es un recurso interdisciplinario. Para llevar adelante esto hacen falta genetistas, hacen falta bioinformáticos, hacen falta antropólogos, hacen falta médicos, por supuesto, por lo que creemos que el país tiene las precondiciones fundamentales para alargar una iniciativa de este tipo, y bueno, estamos muy contentos porque comienza el trabajo ya formal. Eso te voy a decir, ¿cuándo comienza el trabajo propiamente dicho? Mira, la resolución ya está firmada, salió en el boletín oficial del Estado, y estamos esperando a que las instituciones que conforman el Consejo Asesor del Poblar, que así se llama, contesten con sus designaciones. Es decir, de esto hay que darle un tiempo administrativo, a que cada institución envíe su representante al Consejo Asesor para empezar a sesionar y trabajar sobre esto que mencionaba antes de los protocolos, el financiamiento y demás. Bueno, el Poblar tuvo su prueba piloto acá, justamente en Madrid. Exactamente, digamos, nosotros con los recursos que contamos, los grupos de investigación del CONICET, hemos puesto a prueba, tipo prueba piloto, ensayo piloto, cómo sería este protocolo a una escala mucho menor, más doméstica, y es lo que vamos a estar presentando hoy por la tarde, unos resultados preliminares de lo que sería este protocolo Poblar, que en el plano local lo llamamos Raíces, y que lo que busca es, de alguna manera, dar una acuarela, una pintura de la diversidad genética de nuestra ciudad. Vamos a presentar esos resultados y los resultados asociados, y explicar en qué consiste y cuál es la utilidad de tener información sobre esta diversidad genética. No es solo por cuestiones médicas, sino también porque la comunidad hace propios este tipo de proyectos, y el apoyo de la ciudadanía en esto es clave. Entonces, la devolución de los resultados hacia los voluntarios que dieron su muestra nos parece una cosa
que estamos obligados a hacer y clave para el desarrollo de este tipo de proyectos. Yo, siendo Madrid una ciudad que ha recibido gente de todos lados, imagino que el resultado debe ser variopinto, ¿no? Sí, tuvimos la suerte de poder combinar los datos nuestros con datos de otras ciudades, y donde aparece lo que mencionás, aparece la rica historia, que es una historia de diversidad que comienza en épocas precolombinas, es decir, la diversidad del estrato nativoamericano en nuestro país, en el continente sudamericano en general, ya era de por sí muy alta, muy rica, y sobre esa diversidad que todavía no está del todo conocida, y de hecho uno de los artículos que sacamos hace poco da cuenta de una componente genética, de unas variantes genéticas que no se conocían hasta el momento, ubicadas en el centro del país. Decía, sobre esa diversidad nativoamericana se solapa una diversidad que viene del continente europeo, que uno diría a priori que viene del sur de Europa, de España y de Italia, pero vamos a explicar que no es tan así, que detectamos en una ciudad como Puerto Madryn ingreso de otras corrientes migratorias del norte de Europa, y también por supuesto la componente africana, que en algún componente se detecta también. Todo esto lo que quiere explicar es que Madryn es una ciudad cosmopolita, es una ciudad con orígenes múltiples, que genera una diversidad cultural y biológica tan rica como la que tenemos en nuestra ciudad, y que se repite en otras ciudades más o menos estas características del país, que son precisamente en las cuales vamos a poner el foco de muestreo, ¿no? Muestrear ciudades que las llamamos cosmopolitas, urbanas, con estas lógicas que generan lo que serían las sociedades modernas hoy en nuestro país, ¿no? ¿Este muestreo de raíces se va a utilizar ya en Poblar tal cual se hizo o se volverá a realizar? Vamos a revisar todos los protocolos, pero lo que sí sabemos, lo que nos permitió este ensayo piloto es ajustar el protocolo en cuestiones de tiempo, de logística. Es decir, ahora tenemos un know-how, un conocimiento de cómo sería largar este protocolo en distintos lugares del país, cómo convocar a la población, cómo corregir posibles sesgos en el muestreo. Por ejemplo, eso es algo que aprendimos cuando vimos que faltaban mujeres, por ejemplo, que se nos estaba desbalanceando la muestra de acuerdo a ciertos estándares que nosotros teníamos, que vienen del INDEC, del último censo, etcétera, etcétera. Entonces aprendimos sobre la marcha los errores y los ajustes de tuerca que necesita el protocolo de Poblar, implementándolo en raíces durante estos últimos años. Así que estamos contentos por eso también.